Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de Guillermo I de los Países Bajos. Él fue el primer rey de los Países Bajos y él es el antepasado de su actual rey. Él fue un rey que reinó sobre todos los reinos que componían Países Bajos, aunque también fue un rey que es más recordado por sus distintos conflictos con Bélgica. Sin más demora, disfruta de su biografía. Guillermo I de los Países Bajos nació el 24 de agosto de 1772. La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos. Los padres del rey Guillermo fueron los últimos estatúderes de los Países Bajos, Guillermo V de Orange-Nassau y su esposa la princesa Guillermina de Prusia. Hasta 1813 Guillermo fue conocido como Príncipe Guillermo VI de Orange. No hay mucho que hablar de la infancia de Guillermo. En 1791 Guillermo contrajo matrimonio con su prima Guillermina. Su esposa era la hija del rey Federico Guillermo II de Prusia. La fiesta de esta unión duró 17 días. El matrimonio fue organizado como parte de una alianza entre las casas de Orange y Hohenzollern, pero también fue, de hecho, un matrimonio por amor y fue muy feliz. La joven pareja se fue a vivir al Palacio Noordeinde, en La Haya. En 1795, los franceses invadieron la República Holandesa, y la familia principesca se fue al exilio. Primero se quedaron en Inglaterra, y desde 1796 en Berlín. La pareja él fue dando la bienvenida al mundo a sus hijos. En 1792 nació Guillermo, este sería sucesor de su padre en el trono. En 1795 nació un hijo lamentablemente muerto. En 1797 nació Federico. En 1800 nació Paulina. Esta lamentablemente falleció en 1806. En 1806 nació lamentablemente otro hijo muerto. Y finalmente en 1810, nació Mariana. Guillermo V era el estatúder hereditario de la República de los 7 Países Bajos Unidos hasta que el país fue invadido por los ejércitos revolucionarios de Francia, por lo que huyó con su hijo a Inglaterra. Al contrario que su padre, que dio permiso a su pueblo para colaborar con los franceses, Guillermo tenía una fuerte personalidad y trató de recuperar la república. En 1799 Guillermo desembarcó en el actual territorio de Holanda septentrional. La población neerlandesa local no se mostró muy contenta con la llegada del príncipe. Algunos partidarios de la Casa de Orange-Nassau incluso fueron ejecutados. Tras una serie de escaramuzas menores fue obligado a abandonar de nuevo el país. Napoleón Bonaparte decidió cederle algunos pequeños principados alemanes en compensación por sus territorios perdidos. Sin embargo, estos principados le fueron confiscados cuando los ejércitos napoleónicos invadieron el Sacro Imperio Romano Germánico en 1806 y Guillermo decidió apoyar a sus parientes prusianos contra Napoleón. Ese mismo año, tras la muerte de su padre, Guillermo V le sucedió como príncipe de Orange. Después de la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, los ejércitos franceses se retiraron del territorio de los Países Bajos. Se formó un gobierno provisional, formado bajo el liderazgo de algunos de los llamados patriotas, que pidieron el regreso de Guillermo, en contraste con su rebelión de 1795. Desde su punto de vista, se daba por descontado que los demás países europeos aceptarían el liderazgo del príncipe Guillermo en el nuevo orden, y sería positivo para restaurar la unión entre los holandeses y los lazos internacionales. Por lo que se refiere a la población neerlandesa, en general estaba satisfecha con la retirada de los franceses, que habían arruinado la economía del país, y el regreso del príncipe fue considerado con agrado. El 30 de noviembre de 1813, el príncipe Guillermo desembarcó en la playa de Scheveningen, a solo unos pocos metros del lugar desde donde había abandonado el país con su padre 18 años antes, y el 6 de diciembre el gobierno provisional le ofreció el título de rey, que Guillermo rechazó, proclamándose príncipe soberano. También aceptó que los derechos del pueblo fuesen garantizados por una constitución razonable. De hecho, la nueva constitución ofrecía al príncipe Guillermo extensos poderes, casi absolutos. Los ministros del gobierno solo eran responsables ante él y el parlamento, dividido en 2 cámaras, ejercía solo un poder limitado. Fue coronado como príncipe soberano en la Nieuwe Kerk, Nueva Iglesia, de Ámsterdam. En 1814 obtuvo la soberanía sobre todo el territorio de los Países Bajos, incluyendo las Provincias Unidas y el territorio de la actual Bélgica.
Al sentirse amenazado por la huida de Napoleón Bonaparte de su confinamiento en la isla de Elba, Guillermo se proclamó rey del Reino Unido de los Países Bajos el 16 de marzo de 1815, con el apoyo de los países reunidos en el Congreso de Viena. Su hijo, el futuro Guillermo II, luchó como comandante en la batalla de Waterloo, que terminó con la derrota de los ejércitos franceses. Tras la victoria, el rey Guillermo I adoptó una nueva constitución, que adoptaba la mayor parte de lo establecido en la anterior, pero que también incrementaba sus poderes. Los Estados Generales de los Países Bajos estaban divididos en dos cámaras. El Eerste Kamer era nombrado por el rey. El Tweede Kamer era elegido por los estados provinciales, que a su vez eran elegidos por sufragio censitario. Los 110 asientos eran divididos a partes iguales entre el norte y el sur de los Países Bajos, aunque en el momento de la reforma la población del norte era significativamente menor que la del sur. La principal función de los Estados Generales era aprobar las leyes y decretos del rey. En la Constitución aparecían muchas de las instituciones políticas holandesas actuales, aunque sus funciones y composición han cambiado enormemente desde entonces. La Constitución fue aceptada en el norte, pero no en el sur. La desigual representación del sur fue una de las causas que provocarían el estallido de la revolución en Bélgica en 1830. En las provincias del sur la participación electoral para la Constitución fue baja, pero Guillermo interpretó que la abstención era un voto afirmativo. Preparó una celebración en Bruselas, donde repartió monedas de cobre entre el pueblo, que le dieron su primer apodo, el Rey de Cobre. El rey Guillermo orientó la política gubernamental hacia el progreso económico. Fundó muchas instituciones comerciales, su segundo apodo era el Rey Mercader. En 1822 fundó la Algemene Nederlandse Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvgt, que se convertiría en una de las más importantes instituciones económicas de Bélgica tras su independencia. La industria floreció en el país, especialmente en el sur. En 1817 también fundó 3 universidades en las provincias del sur, como la nueva Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de Gante y la Universidad de Lieja. Al mismo tiempo, las provincias del norte del país se convirtieron en un importante centro comercial. En combinación con las colonias en las Indias Orientales, Surinam y las Antillas neerlandesas fomentaron el aumento de la prosperidad y riqueza en el reino. Sin embargo, la mayor parte de los beneficios iban a parar a manos de los holandeses. En comparación, pocos habitantes de Bélgica consiguieron beneficiarse del crecimiento económico. Este sentimiento de desigualdad y discriminación sería otra causa del descontento del pueblo de Bélgica. Oficialmente, en el Reino de los Países Bajos existía separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, el propio Guillermo era un firme defensor de la Iglesia reformada neerlandesa, lo que generó mayor resentimiento en el sur, predominantemente católico. Aparte de las diferencias religiosas, Guillermo generó una controversia cultural y lingüística al imponer el neerlandés como lengua oficial de la región de Flandes, lo que enfureció a los aristócratas y trabajadores francófonos. Se requirió que todas las escuelas públicas del reino instruyeran a los estudiantes en la religión reformada y en el lenguaje neerlandés. Muchos de los habitantes del sur temían que el rey tratara de eliminar el catolicismo y el idioma francés. En agosto de 1830 y en Bruselas se estrenó la ópera La Muette de Portici, cuyas representaciones fueron la espoleta que hizo estallar el sentimiento nacionalista belga y la holandofobia, que se extendió por toda Bélgica. Tuvieron lugar varios disturbios, principalmente dirigidos contra el impopular ministro de Justicia del Reino, que vivía en Bruselas. Enfurecido, Guillermo reaccionó enviando tropas para reprimir a los rebeldes. Sin embargo, los disturbios no solo no cesaron, sino que se extendieron a otras ciudades belgas, que sintieron la necesidad de defender su identidad asusadas por los políticos nacionalistas belgas. Pronto se proclamó el Estado independiente de Bélgica. Al año siguiente, el rey Guillermo envió a sus hijos a Bélgica para reprimir la rebelión. Aunque inicialmente victorioso, el ejército neerlandés fue obligado a retirarse tras la amenaza de la intervención de Francia. Una minoría mantuvo su apoyo a la Casa de Orange-Nassau durante años, pero los holandeses nunca consiguieron recuperar el control de Bélgica. Resistiéndose a aceptar la derrota, el rey continuó la guerra contra el nuevo país durante 8 años. Sus éxitos económicos fueron en parte anulados por su empecinamiento en mantener el esfuerzo militar. El coste de la guerra se convirtió en una pesada carga para la economía neerlandesa,
creando un fuerte malestar público. Finalmente, en 1839, el rey se vio obligado a detener la guerra. El Reino Unido de los Países Bajos fue disuelto y rebautizado simplemente como Reino de los Países Bajos. El 12 de octubre de 1837 lamentablemente falleció su esposa Guillermina. En 1840 se iniciaron cambios constitucionales debido a que los términos referidos al Reino Unido de los Países Bajos tuvieron que ser retirados. Entre los cambios constitucionales se incluyó la introducción de la responsabilidad judicial de los ministros. Aunque el Parlamento mantuvo un poder similar a la situación anterior, el gobierno era más controlable. Sin embargo, el carácter conservador del rey no pudo soportar estos cambios constitucionales que, junto a la negativa a aceptar la pérdida de Bélgica y la intención del monarca de volver a casarse con Henriette de Outremont, algo escandalizó al pueblo de Bélgica y finalmente lo hicieron llevar a la abdicación. Esta se produjo el 7 de octubre de 1840. Su hijo mayor accedió al trono como Guillermo II de los Países Bajos. El exrey se trasladó a la ciudad de Berlín, donde murió 3 años después en compañía de su esposa Henriette. El 12 de diciembre de 1843 falleció Guillermo, a la edad de 71 años, falleció en Berlín, Alemania y sus restos mortales se encuentran en Nieuwekerk, Delft, en Holanda, en Países Bajos. Guillermo fue un rey que trató de restaurar Países Bajos tras años de guerra, sin embargo sus problemas con la parte que actualmente Bélgica le jugaron en contra a su reinado. Guillermo, aunque tuvo sus grandes errores, logró grandes decisiones, llegando a ser tan importante para ese país, y fue más que solo el primer rey de ese lugar. Y bueno, esto es todo lo que les puedo platicar de Guillermo I de los Países Bajos. Espero que este video les habrá gustado. Nos vemos.